Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. La Voz Espírita de Nicaragua. A través de Radio El Pensamiento, con el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad enviados por nuestro Señor y Maestro Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones por los espíritus de parte de Dios a la humanidad entera, con el valioso propósito único de guiar, corregir y aclarar las dudas de los misterios después de la muerte que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Allan Kardec. Libro de los espíritus, libro de los medios, libro del Evangelio según los espíritus, libro del cielo y el infierno y el libro La Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado con estas revelaciones de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. Ya con ustedes, La Voz Espírita de Nicaragua. Muy buenos días amigos, ya estamos en el programa Comunidad Espírita, sean todos bienvenidos. El día de hoy tenemos al hermano Leonel Quintero y al hermano Pedro Pablo Cárdenas, que son los que van a llevar el tema de hoy. Y bueno, ya desde antes le vamos a decir el tema pluralidad de mundos. Este es el tema de hoy, que parece que es interesante el tema, hermano, de hoy. Así que sean todos bienvenidos. Recuerden que el hermano Leonel Quintero tiene el 8874-2476 para que usted pueda hacer sus preguntas. Pueden mandarlo vía WhatsApp, así que pueden mandarlo al 8874-2476. Y el hermano Pedro Cárdenas tiene el 8275-6900, 8275-6900. Y aquí en cabina central el 2267-1000, usted puede hacer su pregunta para interactuar con nosotros y nosotros le vamos a estar dando la respuesta inmediata. Así que este es el programa, así que vamos a iniciar con los hermanos. Adelante, hermano. Buenos días, amado Padre Celestial. En este momento te damos las gracias por tenernos aquí presentes nuevamente. Como bien dice nuestra presentación, tratando de iluminar, de irradiar luz, tanto a Nicaragua como al mundo entero. Te damos las gracias, Padre Eterno, y te pedimos en este momento que envíes a uno de tus ángeles guardianes, a tu espíritu de verdad, a conducir este programa. Que se haga tu voluntad y no la de nosotros, que así sea. Así sea. Bien, el tema, como decía el hermano Modesto, correspondiente al día de hoy, 18 de febrero del año 2025, es pluralidad de mundos. Pluralidad de mundos. Es una palabra algo larguita, por eso cuesta pronunciarla. En la pluralidad de mundos se aborda la existencia de los mundos en el universo. Durante la estadía de Jesús en la tierra, nos decía de que en la mansión de su Padre hay muchas moradas. Esas moradas en las que habla se refiere a esta realidad, a esta información que traemos hoy,
que se trata de la pluralidad de mundos. O sea, ¿qué significa eso en dos palabras? Significa que así como nosotros estamos con esta vida en este planeta, en otros planetas, en otras galaxias, en otros sistemas solares de esas galaxias, en muchas, en millones, también existen mundos similares en cuanto a la manifestación física, el tipo de vida orgánica e inorgánica, y también la característica física y biológicas de esos mundos. Además de ser un tanto diferente, dada la evolución o el grado de evolución de esos seres que allí habitan, diferente al ámbito en el que nos desarrollamos aquí en la Tierra, también existe otra diferencia, que es el grado de evolución de cada una de esas civilizaciones, lo cual significa que así como nosotros tenemos este nivel de avance espiritual y moral, el intelectual y el científico, así de esa manera existen otros mundos que tienen igual o ligeramente más avanzados que nosotros, o ligeramente menos avanzados que nosotros en el desarrollo. El tema que está tomado es del capítulo número 3 del libro 1 del tercer libro, de los 3 libros que conforman el libro de los espíritus que estamos abordando. Y el objetivo de esto es llevar a nuestros oyentes estas verdades que están allí, que Dios ha puesto en nuestras manos a través del proyecto del profesor Allan Kardec, que surgió en 1857, apoyado por un equipo de trabajo para unir y dar a conocer más que todo los dos planos de manifestación, el plano físico y el plano espiritual, del cual aquí venimos a hablar. Y es así que, como ustedes saben, surge la doctrina espírita, que es una ciencia que trata de la naturaleza, existencia, origen y destino de los espíritus incorpóreos, porque espíritus corporales como nosotros ya conocemos. Entonces, dar a conocer ese mundo de espíritus incorpóreos y su relación con el mundo físico, en el cual nosotros como espíritus poseemos un cuerpo para llevar a cabo una vida, y a través de la cual realizamos el aprendizaje, la experiencia que como espíritus en evolución permanente hemos decidido. Eso como parte de los principios del espiritismo. La pluralidad de vida nos dice, de mundos, al igual que la pluralidad de vidas, se refiere a la existencia entonces de otros seres humanos similares a nosotros, lo cual infiere que existen hombres más desarrollados, hombres menos desarrollados que nosotros. Por lo cual, quizás aquella noticia de avistamiento de objetos voladores no identificados y cosas similares tenga algo que ver con esto, pero el tema no es ese en este momento, porque la doctrina no habla sobre ese tema. Ese es un tema que pertenece a otro tipo de filosofías. Y por lo tanto, aquí venimos a compartir con ustedes lo que se nos ha dicho a través del libro, uno de los libros del Pentateuco, como es el libro de los espíritus, en este caso el número 1.
Entonces, en este número 1 hablamos de que existen diferentes mundos habitados. Y entonces una de las preguntas que hacen Allan Kardec a los espíritus es: ¿son esos espíritus, esos mundos, son similares al nuestro? Y la pregunta es que no pueden ser similares. Por tanto, hay cosas que difieren una de otra, como es el caso el grado evolutivo de los mundos. Podemos inferir y decir, sin temor a equivocarnos, de que mientras nosotros estamos en esta era, con este avance en la civilización, en la ciencia y en la técnica, en otros mundos están como, pueden estar como en los tiempos de los dinosaurios, en los tiempos de las cavernas y todo eso. Otros estarán más avanzados, con una civilización que trae nuevos conocimientos. Y es así que, a sabiendas de toda esa información que contamos, una de las preguntas que se hacen es que, ya sabiendo de que existen mundos habitados diferentes al nuestro, una de las preguntas que se dio en ese momento es la siguiente. Por ejemplo, la 56 dice: los diferentes mundos que existen poseen la misma constitución física. Cuando hablamos de eso, hablamos pues de que se está formado de la misma materia y todo lo demás. Entonces aquí la respuesta de ellos es enfática y corta, y dice: no se parecen en modo alguno. O sea, todos son diferentes. Así como los espíritus, la evolución de cada uno de nosotros es totalmente diferente, y la conciencia de cada uno de nosotros es totalmente diferente una de otra, así igual los mundos son diferentes. Ahora, en la 57, el profesor Allan Kardec hace la siguiente pregunta: dado que la constitución física de los mundos no es la misma en todos ellos, ¿se puede concluir que los seres que habitan en ellos poseen una organización diferente? Debo de aclarar, cuando hablamos de organización, se refiere a la constitución física del cuerpo físico, a los órganos. Organización se le llama a el sistema de órganos, como por ejemplo el corazón, los pulmones, el hígado, el páncreas. Todos ellos forman un sistema que a la vez se dividen en otros subsistemas, como los médicos muy bien saben: el sistema vascular, el sistema digestivo, respiratorio y todo, pues. Entonces, todo eso, toda esa constitución se refiere entonces a lo que en espiritismo se le llama el conjunto, con una lógica, una perfección total y belleza. Se le llama organización. Entonces, por eso es que ahí en la pregunta le dicen: se puede concluir que los seres que habitan en ellos, en esos mundos, poseen una organización diferente. Y la respuesta es muy sencilla. Dice: sin duda, como entre vosotros los peces están hechos para vivir en el agua y las aves en el aire. Ahí nosotros tenemos ya una ilustración con esa respuesta de cómo pueden ser los otros mundos. Estamos hablando de los diferentes mundos habitados. En la pregunta 58 hay una pregunta muy interesante que todo el mundo se hace. Los científicos son los primeros en hacerse, y dice: los mundos que están más alejados del Sol se encuentran privados de luz y calor, dado que el Sol solo se presenta a ellos con la apariencia de una estrella. La respuesta es bastante interesante que dan los espíritus. Ellos dicen: ¿creéis, pues, que no hay otras fuentes de luz y de calor más que el Sol? No contáis para nada con la electricidad, que en algunos mundos desempeña un papel
que no conocéis y mucho más importante que en la tierra? Por otra parte, no hemos dicho que todos los seres, por otra parte hemos dicho que no todos los seres sean de la misma manera que vosotros, y con órganos conformados como los vuestros, o sea que son diferentes, lo que decía en la pregunta anterior. Ok, dado a esas dos informaciones que se relacionan una de otra, lo utilizan los espíritus para explicar, podemos entender de que efectivamente la energía, o digamos el calor que se necesita para sobrevivir en los mundos que podrían ser del mismo sistema solar o podrían ser de otros mundos donde están distantes al Sol, más distantes que aquí en la Tierra, que nosotros, digamos así. Y ellos tienen otros, para sobrevivir, tienen otro tipo de fuente, o sea, la electricidad la extraen de otra forma. Y recuerden que esa pregunta fue hecha en el siglo XIX, el siglo XIX, 1856 en adelante. En 1857 sale este libro, la primera edición. Y en aquel entonces, ese tipo de preguntas era en base al desarrollo tecnológico y científico que se tenía en aquel momento. A la fecha, nosotros ya sabemos que existen muchas formas de cómo extraer la energía eléctrica de la naturaleza. En aquel entonces existía el vapor, fuente de calor del vapor, la leña, el carbón, cosas así que en la era feudal se utilizaban y comenzaron a impulsar la revolución industrial. Era lo que más se conocía en aquel entonces, pero ahora, comparando esa situación a la actualidad, podemos ya entender y corroborar de que los espíritus estaban en lo cierto, de que no solamente el sol es la fuente de calor, sino que existen otros tipos de fuentes que a medida que el espíritu va evolucionando, va preparándose y desarrollándose intelectualmente, va descubriendo. Y todo lo va haciendo, lo va utilizando, como es en la actualidad. Actualmente utilizamos, o sea, extraemos la energía del sol de una manera diferente, a través de paneles solares, utilizamos el viento, la energía potencial del viento, utilizamos la energía potencial del agua en las hidroeléctricas, y así y la geotérmica inclusive, y de esa manera podemos nosotros, y en Nicaragua no es la excepción, tenemos diversificada la producción de energía para el uso de las industrias y los hogares en Nicaragua y en el mundo, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo estas respuestas que los espíritus nos dan son muy acertadas, y es por eso de que la descripción o la definición de lo que es el espiritismo se considera una ciencia, por medio de la cual, como toda ciencia, a través de la observación, la comprobación y la verificación, se va constatando la realidad de lo que la experiencia va demostrando, como el caso de el plano que hemos hablado, el plano espiritual, del cual hasta estos tiempos, hasta antes de 1850, 56 o 1860, se conocía muy, pero muy poco, y eran unos grupos muy pequeños quienes manejaban esta información, y de una forma muy parcial, o sea que no tenían toda la información tampoco. Eso únicamente porque no estábamos preparados, como le hemos venido diciendo en las disertaciones anteriores. Ahora que ya la población, ya la Tierra está preparada, se ha volcado esta información a través de lo que se llama la tercera revelación. Y aquí traemos pues a esta información para compartirla con ustedes, para conocer el reino de Dios y su justicia, conociendo sus leyes, tanto
las leyes espirituales como las leyes físicas que están relacionadas. Y también conociendo la historia de los mundos, de su formación, de la creación. Recuerden que el tema que estamos viendo, que el capítulo 3, se llama creación. Cómo Dios crea al mundo. En el programa anterior hablábamos de que el ser humano apareció en la tierra, surgió, digamos así, en la tierra, de una forma un tanto diferente, pero que va similar, la historia va similarmente descrita a como está en el Génesis, lo cual no significa de que eso sea algo errado, sino que es simplemente una forma más sencilla, más comprensible para las mentes de esa era donde se dio a conocer la Génesis, el primer libro de lo que hoy es la Biblia. Y es así que llegamos a un punto, ya al final de este capítulo, donde se tiene que hacer una reflexión sobre lo que hemos mencionado. Y es aquí donde llegamos ya a las consideraciones y concordancias bíblicas referente a la creación. Entonces podríamos ahora, en este momento, recibir las preguntas que pueda tener el hermano Modesto, la contribución que trae aquí el hermano Lionel, donde podemos traer a la palestra todos los elementos que hemos estudiado, que hemos expuesto a través de sus programas, donde complementan la información que está en la Biblia. No la va a contradecir, y vamos a explicar luego dónde están las contradicciones, por qué son contradicciones y cómo, a medida que el espíritu, nosotros como espíritus en evolución permanente, vamos descubriendo, vamos entendiendo la creación, el universo, y cada vez se va acercando más la definición, la concepción espiritual que ha existido a través de las religiones y la información que nos traen los espíritus a través de estos libros que hemos mencionado anteriormente, como son, o como es el Pentateuco, 5 libros, que nos vienen a hablar de la creación, nos hablan de el origen, naturaleza y destino de los espíritus, como el segundo libro, y el tercer libro nos habla ya de las leyes espirituales que rigen la vida de todos los seres orgánicos, todos los espíritus, y que principalmente el hombre, o sea, como ser humano ya, un espíritu ya desarrollado, con un desarrollo determinado, donde tiene ya la capacidad de entender el mundo en que se encuentra y realizarse como co-creador del universo, co-generador de condiciones, ya conociendo su naturaleza, conociendo su conexión con los demás planos. Y es así que traemos esta información que ahora queremos compartir. Hermano Lionel, o no sé si tiene alguna pregunta, hermano. Sí, bueno, se habla de la creación del mundo, ¿verdad? Yo creo al mundo, ¿verdad? Pero dice que tenemos, que no estamos solos, que en el universo hay más seres vivientes, pero ¿cómo son? ¿Humanos como nosotros o como tradicionalmente se ha visto que en las películas viene que son seres de diferentes formas de físico, pues? Entonces esa es una duda, porque prácticamente dice que no estamos solos en el universo. Así hay es. otros seres vivientes. Aquí en la Tierra, nosotros sin el aire no podemos vivir, pero esos seres extraterrestres viven en otro universo, con otro tipo de sistema, pero ellos entran a la Tierra, porque los famosos ovnis, platillos que llaman la gente, que han visto un sinnúmero, ingresan a la Tierra, entran y andan. Entonces la pregunta es esa, ¿qué pasa?
Los seres que nos acompañan, que no estamos solos en el universo, son igual a nosotros, son diferentes, o no se sabe, pues, prácticamente. Bien, aquí nos decía los espíritus, que como miramos en la Tierra, por ejemplo, las diferentes expresiones de vida orgánica, o de seres orgánicos, donde cada uno tiene diferentes formas de física para sobrevivir o vivir en un ámbito determinado, y que a la vez se relaciona con el plano terrenal. Tenemos, por ejemplo, el mundo acuático, donde están los peces, está el pulpo, están las rayas, todo un mundo diferente, ¿verdad? Que tiene diferentes formas, por ejemplo, de respirar, de alimentarse, de desarrollarse, de reproducirse. Igualmente, miramos, inclusive en muchos ámbitos, donde todavía la ciencia no ha logrado, los científicos no han logrado descubrir que en altas temperaturas también existen presencia de vida. Eso nos da una idea de cómo el espíritu, a través de la encarnación, a través de la expresión de vida, va adaptándose a las condiciones, y eso es parte de la evolución. Entonces, realmente son diferentes a nosotros. Pueden ser más desarrollados, más refinados, pueden ser más grotescos, y una idea nos podemos dar, por ejemplo, en la Tierra, donde existe, digamos, la forma de vida orgánica que respira, donde todo lo que aquí habitamos somos diferentes. Hablamos de los reptiles, hablamos de los animales trepadores, de las aves y de nosotros, pues, donde hay alguna similitud. Dicen que los ángeles que están en los cielos son seres bellos, son seres preciosos, así lo han venido describiendo conforme el tiempo ha venido avanzando. Pero en lo que se refiere a las películas de ciencia ficción, que viene un extraterrestre, son diferentes, tienen ojos como de mosca, así, pero grandes, de tamaño grande. Entonces eso es lo que a uno, y la gente se aterroriza, pues, al saber de que va a venir un extraterrestre y con un dedo te mete un rayo y te va a desintegrar, porque sí, eso se ha salido en la ciencia ficción. Entonces, por eso es la pregunta, pues, que cómo es así, pues, que van a ser, o son seres amigables o son seres no amigables. Hay una canción, yo no sé, hay artistas y programas que vienen prediciendo lo que está pasando ahora. Hay un artista que dice, en mi galaxia no hay abunda el amor, pero no hay sol ni agua potable, mientras que aquí en la Tierra siguen hablando sobre el asunto del desarme. Entonces ese cantante se llama, del otro lado del sol, se llama La Canción. Es un tema muy bonito porque ese hombre lanzó a su mente a más allá de lo que nosotros llegamos a pensar, los normales, pues, las personas que somos normales. Correcto. Mire, cuando decía que el espiritismo no aborda el tema de lo extraterrestre, ¿verdad? No es que o sea, porque no nos dedicamos a eso. Es decir, es parte de la ciencia, ¿verdad? Pero esa ciencia es una ciencia, digamos, muy avanzada y que requiere otro enfoque, ¿ok? Pero, como estaba mencionando, hay cosas que el ser humano trae a la Tierra y las da a conocer a su manera, a su forma de interpretar, y que sí pueden ser fantasías, pero algo de lo que dicen esas cosas, los libros, como el libro de Julio Verne, creo que muchos lo han leído, algo de lo que dice El Principito, por ejemplo, que fue uno de los primeros libros que leí relacionado al cosmos. Sí, luego están las películas de ficción de los extraterrestres y todo eso. Por ejemplo, Paul, que fue uno de los más famosos. Hay cosas que él hace que de alguna manera, hay cosas que realmente los espíritus lo pueden hacer, lo hacen, es decir, lo hacen. Nos demuestra, en ese caso, un espíritu diferente en cuanto al cuerpo físico, pero que tiene una inteligencia y unos poderes mayores que los de nosotros. Todo eso lo que nos quiere decir es que más adelante nosotros vamos a desarrollar todas esas facultades. Ok,
Pero algunas cosas realmente se quedan en la ficción. Por eso es que no es todo lo que está ahí real. Igual que como la Génesis. La Génesis no habla de, por ejemplo, de que todo fue creado en 6 días, ¿verdad? Y ahora la ciencia ha ya demostrado, y están en todas las bibliotecas de geología, de que realmente los días que habla la Génesis se refiere a eras muy grandes, de más de 2000 años cada una, y que están, es decir, la Tierra los tiene archivados a su manera, o sea, en forma de fósiles. Y así podemos encontrar en la Tierra las diferentes capas y cada una tiene una duración. Recuerden que el polvo, los fragmentos y todo lo que viene del universo se va adhiriendo a los cuerpos sólidos en el universo y va formándose unas capas que van quedando una sobre de otra, y el mismo movimiento de los minerales que a los que se somete producto del movimiento de la Tierra. Todo eso va formándose una cantidad de capas, y eso utilizan los geólogos para hacer sus investigaciones y comprobar las diferentes edades. Okay, entonces igual el tema de los extraterrestres es igual. O sea, algo de lo que ahí dice, que no lo vamos a mencionar porque no nos dedicamos a eso, ha de ser cierto en cuanto a facultades. Porque como lo mismo personas que hablan sobre los extraterrestres, que exponen sobre ese tema, dicen de que hay algo que coincide con lo que estamos diciendo, de que hay seres extraterrestres avanzados y otros primitivos. En eso hay coincidencia. Entonces, hay muchas cosas que es lo mismo, porque todo obedece a las leyes, a las leyes que estamos sometidos. Entonces, pero si nosotros no tenemos un contacto permanente y no tenemos mucha información sobre eso, es porque no corresponde todavía informarnos. Ahora, la conexión de los seres espirituales de otra galaxia se da a través de la encarnación. O sea, el espíritu puede, como ya lo vamos a ver más adelante, ya lo mencionamos anteriormente, la pluralidad de vidas. Puede un espíritu nacer en la Tierra, pero también pudo nacer en Marte, puede nacer en otros planetas donde existen otras condiciones, y por lo tanto el tipo de existencia de ese cuerpo físico es diferente. Entonces, por eso es que es muy importante conocer las leyes que rigen el universo, mirar la lógica, todo comprobable, para ir entendiendo poco a poco lo que es en sí la creación, cómo funciona el universo, cómo se sostiene, y de esa manera es que vamos a conocer a Dios. Y una vez que lo conozcamos, cada vez que nos conocemos algo de Él, nos maravillamos y nos entusiasmamos y nos rendimos ante la belleza que miramos y todas las perfecciones que miramos en la naturaleza, lo que creemos en Él, y cada vez estamos confirmando su existencia y la importancia de ese conocimiento para la vida de nosotros. Hermano Leonel. Una pregunta de gente de hermano. Sí. Bueno, el Señor dijo de que su mundo no era de este mundo, pero Él vino a la tierra y se hizo hombre, como que nosotros. Por eso era la pregunta, semejante a nosotros. Sí. No que así es Él. Sí, es que la perfección es decir, nosotros vamos hacia la perfección todos los días. Por eso decía anteriormente que uno de los conocimientos importantes que nos da la doctrina espírita, el espiritismo, es conocernos a nosotros mismos, saber que somos espíritus perfectibles, hombres, mujeres y niños perfectibles, lo cual significa de que podemos perfeccionarnos, así es como el maestro nos lo dijo: sed perfecto como Dios es perfecto en los cielos. O sea, no es una mentira que nos está diciendo, no es un regaño, no es una fantasía, es una realidad. O sea, darnos cuenta de que estamos siempre en función de la ley del progreso. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Vino a demostrarnos cómo son los espíritus puros, cómo vamos a ser en muchos años más adelante, cómo podemos llegar a ser, porque también podemos ser diferentes si nosotros así lo queremos. Diferente en cuanto a la falta de perfección, ¿no? Pero todos vamos hacia esa meta. La meta es la perfección. Y
él es por eso él es uno de los principios de la doctrina espírita, es que Jesús se considera el modelo de espíritu a seguir, bajo lo cual nosotros estamos, bajo su dirección, bajo su protección, su presencia, porque él, como alguien decía allí, es el regente permanente de esta tierra, y por eso todo lo que va desarrollándose, todo tiende a confirmar cada vez más sus palabras, cada vez más evangelio. Entonces, esa es la verdad. O sea, puede ser de que cada uno de las expresiones de la vida orgánica en cada uno de esos planetas sea diferente a la nuestra, pero es porque están en el punto que corresponde a ese tipo de manifestación. Pero más adelante todos vamos a llegar a la misma expresión que los espíritus superiores, como nos lo demostró el Maestro Jesús. Recuerden, en cuerpo y alma, en cuerpo tangible. También, durante 40 días, en cuerpo espiritual, demostrando todo el proceso post-mortem que pasamos todos los espíritus, lo cual es real y que también se aborda aquí en la doctrina y que la vamos a abordar, demostrando parte de las leyes que existen, que son naturales, que no es nada inventado ni nada supuesto, sino que simplemente son leyes naturales. Entonces, por eso es que sí, todo lo que estamos diciendo tiende a esa realidad a coincidir, y por qué no coincidir con la Génesis, pero un tanto diferente. Entonces, aquí nos encargamos de señalar, de observar esas coincidencias y explicar eso que aparentemente es una contradicción o una falsedad, digamos más bien falsedad, porque a veces suena a falsedad, pero nos vamos a dar cuenta más adelante de que quienes están interpretando mal el contenido de ese libro que contiene las leyes de Dios y su presencia, que es la Biblia, es lo que nos hace pensar de que ella está errada. Es nuestra percepción. Adelante. Sí, bueno, Modesto, realmente tu pregunta, y me imagino que algunos oyentes también están haciéndose esa misma pregunta que tú hacías, esa sintonía que nos mantiene en la tierra. Estaba reflexionando en este momento de que cuando los espíritus se materializaron en la tierra, decía yo en el programa anterior de que Dios insufló en aquel muñeco de barro que pinta la Génesis en la Biblia, hizo el soplo divino, y que por consecuencia el soplo divino vino al ser humano, lo humano, sopló, dice, y a partir de ahí nosotros llevamos dentro la chispa divina. Entonces, ¿por qué no sopló en una lombriz, en el león, en el leopardo, en otros seres? Porque son otros seres de vida también, de la misma creación, pero a diferencia de nosotros los humanos, nos diferenciamos en esta percepción, en esta inquietud que vos tenés ahora, como la tienen otros oyentes. Y entonces la misma tierra nos da la respuesta a tu pregunta de que cuántos mundos hay en nuestro planeta. Mundos que ni la misma ciencia a veces, en su necedad, los hermanos científicos se han puesto a investigar cómo se produce una bacteria, una forma de vida, cómo se produce una planta, cómo se desarrolla ese embrión, esa semilla, cómo se da la vida en el fondo de los mares, cómo hay vida en la ebullición de los planetas, de los volcanes. La salamandra, por ejemplo, es un ejemplo de ese tipo. Cómo sobreviven algunos animalitos, algunos seres, en diferentes condiciones a las nuestras. Como por ejemplo, como está el hermano, cómo sobreviven los peces en el agua,
Y nosotros, si nos ebullimos en unos 10 minutos, estamos listos. Como el pececito, cuando lo sacas de ese ambiente, también muere. Como la Biblia, si creemos a pie en ella, nos narra que vinieron gigantes a la tierra a través de naves de fuego. Está describiendo un platillo volador. Y dice que a partir de la llegada de esos seres, que algunos lo llaman Anunnaki, lo llaman nefelines, le llaman no sé cuánto, porque la ciencia está descubriendo que a lo largo de la historia, de los miles de años que existimos acá, han habido otras grandes civilizaciones. Y se nos dice que por la misma necesidad como la que estamos encaminándonos hoy en día, nos ha llegado un final. Se habla de la Antártida, se habla de la Atlántida, se habla de muchos continentes bajo tierra, hundidos en los océanos, con más y más avances tecnológicos que los que actualmente nosotros contamos. Entonces, ¿cómo la ciencia cómo la Biblia a través de su desarrollo nos ha dicho cómo David venció a Goliat? No sé si será una manera figurada de hacernos creer filosóficamente de que a veces, por muy pequeño que nosotros seamos, podemos siempre tener ese valor de enfrentarnos a lo difícil. Pero más bien considero de que el hombre, el ser humano, nosotros, en nuestro egoísmo, que no hemos entendido a qué vino el maestro a la tierra, nos creemos y nos hacemos a veces el papel de dioses y nos autodestruimos. Bien decía Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué? Porque Él está diciendo que Él, siendo un ser de luz, un hombre encarnado, como bien vos lo dijiste, en determinado momento, siendo ser humano, lógicamente tenía que morir. Al destruirlo, su cuerpo, su carne, se destruyó. Y bien, como decíamos, se le apareció a Magdalena, otro ser de luz, iluminado, que Él eligió para aparecérsele a la primer mujer. No fue a un hombre que se le apareció, fue a una dama, a una mujer, a esa mujer que mucho a través de la historia hemos venido vilipendiando, hemos venido apartando, marginando a un lado, y el maestro nos ha dicho, sed perfectos como Dios, porque me imagino que aquí en la tierra estamos combinados de uno y de otros mundos, de otras existencias, nos confundimos aquí en la tierra, y porque vos tenés más empatía por Leonel, o a veces más empatía con Pedro, o porque en el barrio no todos te caen bien, porque me imagino que el Maestro Jesús nos vino a enseñar que hay que pasar muchas dificultades para ser perfectos como Él, porque aquí en la tierra no podemos a veces creer de que todos tenemos la misma perfección ante el Creador si no nos comportamos como el modelo que Él nos mandó. Aquí hay personajes que se manifiestan peores que un león, destruyendo, llenándose sus fauces de sangre. Y el maestro, el Panida que yo he hablado aquí, con ese gran espíritu como Rubén Darío, compuso un poema a Francisco de Asís. El mínimo y rudo Francisco dice, con un rudo y torvo animal que devoró pastores, devoró ovejas, y fueron incontables los múltiples daños. Nos está dando a entender de que nosotros como seres humanos, a veces unos más adelantados que otros, nos comportamos peor que la fiera. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que espíritus que han venido de otros mundos, como dice el hermano, han venido a corrompernos, han venido a crear esa mezcolanza. Y no es aquí que va a triunfar el que tenga mayor fuerza, la ley de Estalión, la ley del bruto. Va a triunfar la ley del amor, que es lo que el espiritismo nos enseña. Si aquí vienen estos tipos de espíritus violentos, que no han salido de la etapa de ser animal,
vos, ya con tu intelecto, con tu desarrollo espiritual, estamos en la obligación de enseñarle a esos seres que han venido de otros mundos cuál es el papel que nosotros como más elevados tenemos la obligación de enseñar. Bien lo dijo el maestro, mi reino no es de este mundo, porque a él lo estupieron, a él lo destruyeron su cuerpo físico. Él dijo, no me toques todavía que no he ido a la casa de mi padre, para enseñarnos que existen otros mundos, como es el mundo de los espíritus, y otras casas donde todavía el que es bruto, el que está como lo que describe Rubén Darío, va a ir a esos mundos. ¿Por qué? ¿Vos crees que un león se puede habituar a andar aquí en el barrio de Horizonte, en San Judas, en Loma Linda? Según algunos dice que nosotros vamos a jugar con los leones, vamos ¿Verdad? a jugar aquí en la tierra con los leones. ¿Cuándo? Cuando nosotros seamos capaces de respetar la naturaleza misma. Porque ¿qué hacemos? Aquí vos ves cuántos caballitos se mueren porque los hacemos trabajar demasiado, cuántos odiamos a los felinos, cuántos odiamos a los perros, los derrengamos, les echamos el vehículo encima. Pero cuando nosotros entendamos que Dios nos crió a todos en igualdad de condiciones, pero unos cogieron habitar estos mundos grotescos, entonces sí podemos jugar con los animales, los felinos, cuando en nuestro corazón haya amor. Le dejo el micrófono a mi hermano Pedro, que es el que está a cargo del tema de hoy. Hermano Modesto, ¿tiene alguna pregunta adicional en relación a...? Solo una preguntita. Sí, adelante. Cuando nosotros moramos, vamos a ir a ese mundo donde está el Señor que dice, yo no soy de este mundo. Yo pienso que es independencia, ¿verdad?, de lo que nosotros hagamos aquí en la tierra. Correcto. Sí, recuerden que cuando estaba en la cruz, eso nos da una idea, ¿no? Lo que usted está diciendo. Sí. Cuando estaba en la cruz, antes de desencarnar, habían dos que se decían que eran ladrones. A uno era, digamos, le llamaban el mal ladrón y el otro era el buen ladrón. El buen ladrón era Dimas. Sí, y Gestas era el otro. El otro, sí. Ok, entonces esa figura nos muestra los tipos de espíritus que uno se encuentra, como decía el hermano Leonel, en la vida, y no por eso, conociendo las leyes y la existencia de Dios en nuestros mundos, nos vamos a dejar influenciar. Obviamente de eso se trata, de conocer para tener el criterio suficiente para contraponerse a esa realidad, porque como alguien dice por ahí, la carne es débil, ¿verdad? Pero realmente ahora, en la actualidad, no es la carne la débil, es el espíritu, porque la carne es la expresión del espíritu. Entonces, el que comanda la vida del ser humano es el espíritu. Entonces, cuando desencarnamos, nos despojamos de este cuerpo físico, al cuerpo al que le solemos achacar todos los errores que cometemos, pero que al final es una forma de tratar de esquivar, de desviar la atención, porque esa es una parte de la naturaleza del ser humano a medida que va creciendo, y uno de los puntos importantes es llegar a reconocer esto, de que nosotros mismos nos engañamos y no engañamos al resto. Eso vaya denotando cierto nivel de espiritualidad, cierto nivel de evolución, cierto nivel de alcance espiritual. Entonces, ciertamente va a depender de el grado de evolución, el grado de comportamiento, el tipo de vida que llevó la persona en la tierra. Al desencarnar, puede ir a los diferentes planos o, digamos, ámbitos que corresponden a su evolución. Vamos a decir, una persona que se dedica a quitarle la vida a otros, obviamente va a ir a un plano que es muy, muy, muy
digamos, oscuro, de mucha ignorancia, sufrimiento y todo lo demás, donde él va a tener que sentir en carne propia, en conciencia prácticamente, porque no va a tener carne, no va a tener cuerpo, todos los dolores que causó al hacerle daño a los seres que él perjudicó en la tierra, sean animales, sean plantas, sobre todo sean humanos, ¿verdad? Seres semejantes. Ok. Pero la persona que pasó todo el tiempo tratando de superar sus errores, de comprender la creación, de tratar a su prójimo con amabilidad, con sencillez, y observar todas las virtudes que el Maestro nos exhorta siempre. Esa persona, al despojarse de su cuerpo, al fallecer su cuerpo, obviamente va a ir a otro espacio, a otro ámbito, a otro lugar que le va a corresponder, diferente al que estábamos mencionando, que va a ser, digamos, de un término medio, donde va a haber incertidumbre, pesadez, va a haber, digamos, cierta oscuridad, pero no tan fuerte como la otra. A esos lugares se le llama umbral. Y ese es lo mismo que la religión ha calificado como purgatorio, ¿verdad? Entonces los purgatorios o umbrales, que son etapas previas que pasa el espíritu una vez que deja su cuerpo, es donde va a observar, a experimentar todo lo malo que hizo, todo lo que actúa en contra de las leyes y la voluntad de Dios. Si tenía, digamos, vicios, si tenía vicios con droga y otro tipo de actividades en contra de la ley de Dios, ahí él lo va a percibir exactamente como el que estábamos mencionando, el primero, pero de una manera en la conciencia, algo que es más fuerte, porque ya no va a tener el cuerpo físico para sostener, digamos, un dolor físico. Ya no es físico, sino un dolor moral, es un dolor espiritual, el alma la que sufre. Ok, luego tenemos un espíritu, un ser humano como, digamos, como Jesús, ¿verdad? Con todo lo que ya lo conocemos, o una persona como Dimas, que siendo él un ladrón, Jesús le promete el paraíso. El paraíso, ya saben ustedes que es otra condición diferente, que va a pasar igualmente por un tiempo, los 40 días, en una etapa previa, antes de ir al paraíso, donde va a observar, a experimentar todo lo errado que hizo él, como en este caso, vamos a suponer, el robo, aunque sea para alimentar a su familia o ayudar a sus amigos, pero era quitarle la propiedad a otro y todo eso, que fuese con un objetivo constructivo. Entonces allí él va a aprender a respetar todo eso y va a superar ese defecto, esos errores. Y una vez que él reconoce eso, pasa él a la condición, al ámbito que el maestro le ha prometido. Pero tiene que ser un espíritu con ese nivel evolutivo para lograr eso, obviamente. Entonces ahí donde el maestro siempre nos dice, y cosas más grandes que yo harán, cosas que los que le escucharon en aquel momento no creían. Entonces, en la actualidad, cuando nosotros miremos ese texto, analicemos el contexto en que se da ese mensaje, y pregunten a su conciencia, ¿nos está mintiendo el maestro? ¿Nos está tomando el pelo? ¿O realmente es así? Solo puede ser así porque el maestro, siendo un ser perfecto, un espíritu puro, no puede mentir. No puede estar diciendo una falsedad o una fantasía.
Entonces eso nos debe de alentar, nos debe de tranquilizar nuestra conciencia, porque muchas veces nos da vergüenza observar las leyes, observar la ley de tránsito, observar la ley civil, la ley laboral, y ya no digamos la ley de Dios, siendo humilde, siendo caritativo, siendo amigable, y todo eso nos da pena. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de lo que dicen las otras personas. Entonces, esa es parte del reto que diario nos trae la creación, la vida. Darnos cuenta de que todo lo que nosotros hagamos en bien va a favor nuestro, y todo lo que hagamos en mal está en contra de nosotros, y todo lo que le hagamos a otra persona no se lo hacemos a ella. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos hacia esa persona no se lo hacemos a ella, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y esa es una de la importancia de conocer estas leyes. Esa es la ley que mucho menciona de causa y efecto, que se estudia inclusive en la secundaria, en física. Acción y reacción es lo mismo, es la misma. Esa se manifiesta permanentemente en nuestras vidas. Hacemos una cosa hoy y mañana está manifestándose, y tenemos que estar presto a observar la llegada de ese efecto que nosotros mismos hemos causado en nuestras vidas. Hermano, ya para ir finalizando, Sí. Entonces usted sabe que Dios no miente. Sí. Entonces es cierto lo que él dijo, que aún los científicos ahorita, que según un telescopio para ver más allá de lo que habían Sí. visto con lo que ya tenían, dice que miraron una ciudad en el cielo iluminada. Sí. Y él habló de la Jerusalén, Sí, que está en el cielo, dice calle de oro, mar de cristal. Él la describía así. Sí. La Jerusalén, calle de oro, mar de cristal. sí. Sí, todo eso es algo que lo vamos a llegar a conocer. Quizás no exactamente como lo hemos entendido, pero sí, eso que está allí, eso es lo que más adelante vamos a ver. Inclusive ya hay películas donde nos explican esa parte del Evangelio. Ya hay películas, se llama Nuestro Hogar. Está Nuestro Hogar 1 y está Nuestro Hogar 2. Sobre todo Nuestro Hogar 2, ahí es donde se representan esas ciudades etéricas que existen, y no tan distantes, sino que aquí mismo en la tierra. Y es interesante porque están allí, y en algún momento nosotros vamos a traer esos temas acá y vamos a explicar cómo que se dan esas ciudades, esos ámbitos. Ya cerrando el próximo programa, vamos a abordar el capítulo número 4 del siempre el primer libro, que está relacionado a algo muy interesante. Vamos a ir despacio porque es un tema bastante importante y un poquito difícil de entender a veces, como es el principio vital. ¿Cómo es que se manifiesta la vida en la creación? Y para ello tenemos que observar cómo se manifiesta la vida en nuestro ámbito, en la Tierra, en nuestro planeta Tierra. Ahí vamos a abordar eso, y luego vamos a proyectarnos hacia la creación, el cosmos, para imaginarnos, para interpretar cómo es que se da eso, esa manifestación de la vida en los mundos que estamos hablando. Adelante, hermano. Bueno, para despedirme, pues quiero recordarle que se maneja de que hay un consejo intergaláctico. Se llama que vivimos en una galaxia. Dentro de la Vía Láctea, pues hay esta galaxia. Y se habla ahí de que hay consejos intergalácticos o galácticos. Y hoy por hoy, pues si vos te fijas, hace muchos años, ¿quién se iba a preocupar por un perro? Y hoy hay hospitales de perros. Hay hospitales de las cotorritas, de las mascotas. Entonces eso es una medida de lo que decía el hermano, que la Tierra está conformada por eras. Estamos en la era del acuario, en la era de las comunicaciones, en la era en que vamos a ser capaces de tomarle una foto, o ya hay fotos cuando alguien se desprende del cuerpo. Entonces esta es la era de las comunicaciones. Va a llegar un momento en que nos vamos a poder
comunicar con el más allá. Al paso que va la ciencia y la tecnología, ya hay manifestaciones de cómo comunicarnos con nuestros seres del más allá. Entonces, pero hay algunos de que vos crees de que así como hay hospitales para animales, también en el más allá hay hospitales para nosotros que llegamos con muchas cargas, con muchos problemas. Que decía Juan de Guerra que en el cielo no hay hospital, dice Juan. Entonces, allá llegamos con esos deseos de fumar, de tomar, y como no lo hay, como dice Juan Luis Guerra, ¿qué se hacen esos espíritus? Vienen otra vez a la tierra a hacer que aquel que fuma bastante, fume más para que él sentir el alivio. O aquel, si era tomador, el espíritu que se fue, vienen desde aquel pobre que anda ahí detrás del trago, para que más tome, porque así ellos se sienten felices. Esa es la influencia y la obsesión de las entidades espirituales. Es interesante lo que dicen los artistas, pero los artistas siempre traen una verdad detrás de lo que aparentemente es contradictorio. Probablemente cuando dice que no hay hospital en el mundo espiritual, se refiere a que no hay hospital como en el plano físico, porque son muchísimo más avanzados. Las técnicas son más avanzadas. Los enfermeros son más capacitados porque ya están en espíritu y tienen más facultades para atender, por ejemplo, a drogadictos, a asesinos, para que sigan evolucionando y sigan superando su estado y ayudarlos a tomar las mejores decisiones para mejorar, para depurar su alma. Entonces, sí, no hay hospitales como en la tierra, eso es cierto, son mejores, porque el desarrollo científico y técnico es mayor, porque ese es el verdadero mundo. Es allí el mundo al que pertenece el Maestro Jesús. Por eso decía, este no es mi mundo, yo pertenezco a otro mundo. ¿Cuál es ese mundo? Al mundo espiritual. Vamos a hacer la oración de cierre. ¿Quién lo hace? Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias este día por haber concluido exitosamente este programa, por tu protección, por la compañía de los buenos espíritus que nos han acompañado este día, por la presencia del Maestro Jesús de Nazaret, que siempre anda con nosotros, Madre María y demás espíritus bondadosos, puros, para que el contenido de este programa sea dicho en pleno orden divino, para gloria de Dios, para gloria tuya, Señor, y confort de las humanidades, tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Así sea. Así sea. Desde Managua, Nicaragua. La voz espírita de Nicaragua, a través de Radio El Pensamiento, en los 880 en AM. La voz espírita de Nicaragua. Por el propósito